Pablo en la epístola a Romanos ahora habla acerca de la condición humana. ¿Cuál debería de ser? ¿Cómo somos? ¿Cómo requiere que seamos para alcanzar la salvación? Esta semana estudiaremos, queridos amigos, la condición humana según la epístola a los Romanos. Sigue con nosotros aquí en Axiomas. Axiomas, más allá de la evidencia. Es el estudio temático de la palabra de Dios. Conduce Winston Sarsuri. Queridos amigos, estamos muy felices y contentos de poder compartir con ustedes a través de la red Nuevo Tiempo en este programa denominado Axiomas. Un programa que nos ayuda seguramente también a ti al repasar la lección de la escuela sabática de esta semana. Como es costumbre, estamos con la presencia de dos pastores que nos ayudarán en la comprensión de esta lección. Queremos dar la bienvenida al pastor Alfonso Rodríguez. Pastor, bienvenido al programa. Muchas gracias. Un saludo cordial, cariñoso a todos nuestros oyentes y que en el estudio de esta semana, en el repaso, podamos sacar algunas conclusiones que nos ayuden en nuestra vida espiritual. Queremos agradecer también la presencia del pastor Daniel Pairo. Pastor, bienvenido. Así es, gracias, pastor Sarsuri, y un saludo también a todos los amigos de Nuevo Tiempo que están escuchando o viendo quizás en las redes sociales. Un saludo. Para iniciar el estudio de esta semana, vamos a tener una palabra de oración. Pastor Alfonso, por favor. Querido Dios que estás en el cielo, tú eres nuestro Padre, te alabamos porque eres bueno y en tu palabra nos muestras que no haces diferencia de personas. En esta ocasión, al estudiar tu palabra, rogamos tu ayuda, que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes y que lo que digamos sirva para edificar a tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, queridos amigos, en las lecciones pasadas nosotros vimos el contexto del libro de Romanos, el objetivo por el cual Pablo comienza a escribir, conflicto que había entre judíos y gentiles, y que el centro, ¿verdad?, de todo el libro de Romanos es Cristo Jesús. En esta semana nosotros veremos la condición humana. ¿Por qué no recordar el texto de memoria de la lección que dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros podemos percibir acá la condición humana, pero antes de entrarnos directamente a ello, podemos analizar nosotros cuál es el poder de Dios para transformar corazones, vidas, para cambiar la situación del ser humano. El poder de Dios está manifestado en Romanos 1, 16 y 17. Si podemos leer, Pastor Alfonso, Romanos 1, 16 y 17. Y aquí nosotros vamos a descubrir el poder de Dios. La palabra del Señor dice así: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí aparecen tres palabras claves. La primera, evangelio. Ya casi nosotros sabemos qué es evangelio, ¿verdad? ¿Cómo podemos manifestar esta palabra, pastor? Evangelio sería pues traducido como buena noticia, ¿no? Buenas noticias. ¿De qué? ¿Para qué, pastor? El versículo es muy llamativo, el versículo 16 de Romanos, cuando dice es poder de Dios. ¿Por qué Dios está sugiriendo poder? Poder sería el elemento, bueno, y ahí va el tema del Evangelio. El Evangelio es poder, dice la palabra. Es el elemento que el ser humano no logra conseguir por sí mismo para salvarse. Y cuando menciona la palabra poder, está también haciendo alusión a ese acto de la resurrección. ¿Por qué? Porque el versículo está hablando acerca también de la salvación a todo el que cree. Según la Biblia, todo ser humano está condenado a la muerte. ¿Y cómo podemos
superar esa condena. Solo a través de Cristo, las buenas noticias que Jesús salva hasta de la muerte. Resucitó Jesús, es la promesa para todos los seres humanos. Entonces ese poder tiene que ver con salvarnos hasta de la muerte y de la muerte eterna. Y el evangelio que tú mencionabas es justamente eso, ¿no? Las buenas noticias sobre el pecado y sus consecuencias. La segunda palabra, pastor, justicia. Bueno, en el mundo se habla mucho de la justicia. Cuando en nuestro país nosotros vemos algún accidente, vemos alguna cosa que ha ocurrido y salen los familiares, dice, queremos justicia. Queremos justicia. Y el mundo clama por justicia. Por justicia. Así que esta justicia que está hablando el texto se refiere a la cualidad de ser justo, de no tener culpa. Pero el versículo dice que todos pecaron. Por lo tanto, todos están destituidos, todos son injustos. Todos hemos cometido una injusticia. Y cuando el texto nos habla de la justicia, nos va a mostrar este estudio poco a poco dónde y quién es esta justicia y cómo conseguirla. Y eso solamente se obtiene, ¿verdad?, mediante Jesús. Ya vamos a ir a esa parte. Mediante Jesús y la fe, ¿no? Y la fe, ¿no? La última palabra clave de estos dos versículos. Clave de estos dos versículos es Cristo, Jesús es justo, Dios es justo. Y aquí un poco viene el tema que hemos estado estudiando desde el trimestre pasado, que hay un grupo de personas que se creían más justos que otras personas. Y entonces hasta uno se puede convertir en conciencia de otros, ¿no? Cuando se compara con el ser humano, hasta podemos encontrar que somos mejores, que tenemos algunas cosas mejor. Y eso ocurría en estos dos grupos de personas. Tanto en los judíos como en los gentiles, ¿verdad? Los judíos como los gentiles, sí. La fe solamente Jesús. La fe, pastor, es un elemento importantísimo en esto del evangelio y de la justificación o de la justicia. Porque si no creemos en el poder de Dios, en la suficiencia, en la obra salvífica de Jesús que es suficiente para nosotros, no vamos a disfrutar de sus bondades, del perdón, de la salvación, de la eternidad. Entonces ahí está la fe, por eso dice al final el pasaje 17, mas el justo por la fe vivirá, no por obras propias, ¿no? Nadie que quiera ganar el cielo por obras lo va a lograr, solamente por los méritos de Jesús. La fe en Cristo Jesús, pero qué triste la realidad de Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos nosotros analizar este texto, pastor? Bueno, la lección de esta semana lo que nos muestra es que debemos ver que todo ser humano, sin importar su origen, sin importar si es religioso o no es religioso, es culpable, que no es inocente. Reconocer eso es lo que el Espíritu Santo logra en la persona, y eso lleva ya al individuo a buscar la solución. Creo que hay una verdad también que nadie va a rechazar, ¿no? Nadie es perfecto. Eso se escucha en muchos lugares, en diferentes ámbitos, y creo que las personas van a aceptar de que nadie es perfecto. No he escuchado a alguien decir soy perfecto. Entonces, partiendo de ese postulado, de esa idea, podemos llegar a la conclusión de que el pasaje de Romanos 3:23 en verdad es algo cierto, ¿no? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La gloria sería pues la imagen de Dios, ¿no? Y también la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto. Ni yo, ni el amigo oyente, nadie es perfecto. Por eso necesitamos de un Salvador. Ahora, esto es como conocimiento, tal vez. Tú eres imperfecto, sí lo soy. Pero en reconocimiento, porque eso luego te lleva, ¿verdad?, a una acción, el de aceptar a Jesús. Pero muchas personas hoy en el mundo saben que son imperfectas, pero no van a Jesús. Sin duda. Al ingresar al siglo XX, la sociedad creía que iba a llegar a la
perfección, que iba a llegar a curar todas las enfermedades y también iba a relacionarse mejor. Pero hemos pasado el siglo XX, el más conflictivo, el de más guerra, el de más violencia. Y ahora hay una cosa que se está enseñando, ¿no? Que Dios es tan bueno que no va a permitir que nadie se pierda. Entonces, si yo escucho ese mensaje, digo, entonces, ¿para qué voy a reconocer que soy malo? Si Dios es tan bueno que no va a permitir que yo me pierda. Así es. Entonces, ¿nosotros podemos decir que ha cambiado algo hoy o es la actitud siempre del ser humano? Siempre que estás lejos de Dios vas a sentir que, bueno, estamos bien sin Dios, ¿no? La independencia, la libertad nos hace creer de que no necesitamos algo más que lo que podemos conseguir a través de nuestros medios. Y es por eso que mucha gente dice, estoy bien así sin Dios, no me falta nada. Y ese reconocimiento de estar realmente perdidos, porque vuelvo a mencionar, el reconocer que estoy perdido te lleva a una acción de aceptar o de acudir a alguien, que en este caso es Jesús. Solamente lo produce el poder del Espíritu Santo. Y yo diría también las situaciones de la vida, ¿no? Porque yo una vez me perdí en un país lejano, tenía 14 años y no sabía cómo llegar a casa. Y anduve caminando, me pasé de un barrio a otro y a otro hasta que no pude soportar más, ¿no? Y comencé a angustiarme. Un hombre por ahí llegó, me dijo, sabes, tu dirección está lejos, pero me indicó y pude llegar. Entonces, cuando el ser humano se siente perdido, realmente perdido por las situaciones, las pruebas, yo no sé, pérdida de un ser querido, falta de trabajo, es ahí que reconocemos nuestra necesidad de alguien superior a nosotros. Y creo que también eso nos ayuda a recapacitar y a reconocer que necesitamos de un Salvador. Otra de las cosas que al ser humano lo encierran en su autosuficiencia, tal vez es. Una era la que Dios es muy bueno, no va a permitir que nadie se pierda. Y la otra es cuando prospera. Prospera financieramente, profesionalmente, tiene todo, no le falta nada. Entonces, como que no siente la necesidad de Dios. Es así que nosotros, queridos amigos, cuando nosotros estudiamos la Biblia en Romanos 2:17, si podemos leer, alguien me puede ayudar en la lectura. Romanos 2:17. Aquí está. Dice así, tú te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Ese es el verso 17. Aquí se está refiriendo a que los judíos realmente estaban muy seguros. Muy seguros de su salvación. Ajá, por ser parte del pueblo de Dios. Como lo que tal vez nosotros vemos hoy. Si podemos ver los versículos 3 y 5 también, por favor, del capítulo 2. Y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? El versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Por qué Pablo acá está colocando estos textos? Es decir, ¿para qué él nos escribe? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué propósito tenía Pablo? Bueno, en la iglesia habían dos grupos, ¿no? Un grupo que decía que la salvación era por las obras, la circuncisión, la obediencia completa de la ley. Y entendían que Pablo al enseñar que no necesitaban circuncidarse, estaba dando una salvación muy fácil, sin obedecer nada. Y no es así. Entonces vamos a decir así en palabras sencillas. Unos que creen en la salvación por la fe, solo la fe, y otros la salvación por las obras. Entonces las obras no tienen poder para salvar, pero tampoco la fe no tiene poder para salvar. Porque el único que salva es Cristo. El único que salva es Jesús. Y aquí Pablo les está diciendo, bueno, ustedes conocen la ley, el versículo 17, ustedes conocen la ley, ustedes saben bien, la obedecen. Muy bien. Entonces acá en el versículo 3, igual, ustedes están juzgando. Pero las mismas cosas que critican que los otros hacen, tengan cuidado porque ustedes también la desobedecen, ¿no? Ajá. No solamente
los que piensan en la justificación por la fe están desobedeciendo. Ustedes también están desobedeciéndola. Y el versículo 6 es tremendo, ¿no? Cuando dice, pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan la gloria, buscan la imagen de Dios en su persona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? El carácter de Dios. Y ahí viene la obra suprema del ser humano, es formar un carácter que lo habilite para entrar al reino de los cielos. Y ese carácter tiene hábitos, ese carácter tiene un estilo de vida, y el estilo de vida es de acuerdo a los principios que el Señor dejó establecido en la palabra. Recuperar entonces la imagen de Dios es ¿qué cosa? Recuperar el estilo de vida que habrá en el cielo y comenzar aquí en la tierra. Así es, queridos amigos, el capítulo 1 y 2 de Romanos nos están mostrando que tanto gentiles y judíos eran pecadores. Tú y yo somos pecadores. En la siguiente parte del programa nosotros veremos cuál es la solución. Es Cristo Jesús, por supuesto, pero ¿qué tenemos que hacer? Sigamos aquí en el programa Axiomas. Ya retornamos con Axiomas. Mis queridos amigos, estamos en Axiomas y estamos viendo el tema la condición humana. Como Pablo, recordar acá, pastores, como Pablo coloca tanto a judíos como a gentiles, ambos grupos que tenían aparentemente la razón en sus principios, estaban como pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Y ahora el capítulo 3 de Romanos nos muestra para qué es el evangelio. Realmente el capítulo 3 universalmente se aplica a ambos grupos, ¿verdad? Es el enfoque de Pablo para decir Cristo es la salvación. ¿Qué podemos decir nosotros en relación a esto, pastores? Que no hay ventaja para nadie, ¿no? El versículo 1 comienza diciendo así, de Romanos 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Y Pablo compara en el capítulo todos somos 2, iguales entonces, en el ¿no? capítulo 3 también, sí, de que así conozcamos mucho, poco, hayamos recibido la promesa, como en el Antiguo Testamento los israelitas recibieron la promesa de ser el pueblo de Dios. ¿De qué aprovecha? Finalmente, lo que nos salva son los méritos de Cristo. Ahora, con el pasar del tiempo, muchas veces no a los judíos, pero a quienes estamos en la iglesia hoy, se nos olvida eso, ¿no? De que seguimos siendo salvos por gracia, por la fe, por la justicia de Cristo Jesús, y no por la cantidad de años que estamos en la iglesia o la cantidad de personas que hemos llevado a los pies de Cristo a través del trabajo misionero. Quienes estamos más tiempo en la iglesia corremos ese peligro que corrían los judíos también de pensar que están más cerca del cielo, que son mejores. Eso le pasó a los judíos, lastimosamente. Solo confiaron en la letra muerta, en palabras, en promesas, pero ya no estaban viviendo el evangelio en sus vidas. Una falsa seguridad, perdón. Sin duda, una falsa seguridad. Y lo que nos muestra aquí es la primera conclusión, que todos somos culpables. Entonces ahora, todos necesitamos arrepentirnos. Si todos somos culpables, claro, todos necesitamos arrepentirnos. Y es ahí donde tenemos que ir. El arrepentimiento no es innato en el ser humano, no es parte de la naturaleza del hombre. Entonces, ¿cuál es la situación del hombre? Pecador, con inclinación al mal. Entonces ahora él necesita arrepentirse. Y el arrepentimiento es un don del Espíritu Santo. Y Dios no fuerza. Dios no lo hace a la fuerza. ¿Te querías decir algo? Eso justamente quería mencionar, de que Dios no nos va a obligar. Dios usa la bondad, no la coerción ni obliga. Eso quería recalcar. Ahora, yo hago una pregunta quizás también acá para el grupo. La salvación es por gracia. ¿Y dónde queda este asunto de la ley? ¿Está separado? ¿Está junto? Es bueno que compartamos, ¿no?, la idea acerca de la fe y las obras, ¿no?, la ley y la gracia. El versículo 13 del capítulo 2 dice, ¿no? Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados.
Hace rato mencionábamos que una palabra clave era justo. Y ser justo es ser hallado sin culpa. ¿Sin culpa de qué? De haber transgredido justamente los mandamientos de Dios. Pero Claro. como los hemos transgredido, ahora buscamos nuestra liberación de la culpa y la encontramos en los méritos de Cristo. Y ahí viene la salvación por la fe en lo que Cristo hizo. Mencionábamos hace rato que la fe no tiene poder para salvar, como tampoco la ley tiene poder para salvar. Pero la fe nos lleva a Cristo y la ley nos muestra si estamos en lo correcto o no. Y aquí dice que son los que practican, los que obedecen, porque esa es una forma de vida. El creyente, el Hijo de Dios, en esta tierra se está preparando para vivir por la eternidad, y en la eternidad es el carácter de Dios el que va a regir, el que va a ser la que va a ser la forma de vida, y es la obediencia a sus mandamientos. Así es, las buenas obras tienen lugar en la vida del cristiano, ¿no? Sí. Eso dice Romanos 2, 5 al 10, ahí está mencionando que al que es bueno hay vida eterna. El versículo 7, por ejemplo, ¿no? Vida eterna, dice, pero al que es malo, no, pues no, dice el versículo 8, pero ira, enojo a los que son contenciosos, no obedecen la verdad. Tribulación y angustia, y más abajo vuelve a mencionar el premio para los buenos. Entonces las obras son parte de la vida cristiana de la persona que nació en Cristo Jesús. No podemos desligarlo, pero no estamos diciendo con eso que somos salvos por obras. Es lo que comúnmente nosotros tal vez mencionamos, ¿no? Que la fe me mueve a hacer las obras. Es decir, la fe no solamente yo creo, sino la fe en una persona, el creer y aceptar a Jesús. El amor hacia Él me mueve a hacer las obras. Yo quería mencionar esa palabra, porque el amor me mueve. El amor me mueve a hacer una acción en favor de la persona que yo amo. Entonces yo amo a Dios, yo amo a Jesús por haber tomado mi lugar y haber pagado el precio de mi culpa, porque la paga del pecado es la muerte. Lo amo, entonces ahora digo, Señor, no lo voy a volver a hacer, perdóname. Miren, en este mundo, Malaquías 3 dice, ¿no? Tú has hablado, estás quejado, dice Dios, has dicho que, mira, estos que no obedecen, prosperan. Pero al final, dice, cuando yo actúe, tú serás mi tesoro, dice, y yo te perdonaré. Y es lo que buscamos, el perdón. Y que yo te perdonaré, y entonces ahí tú sabrás, dice, que yo hago diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve, ¿no? Y ahí vamos a la obediencia. Yo hago diferencia entre el que me obedece y entre el que no me obedece. Ahora, Romanos 2:13 tal vez clarifica mejor lo que queremos decir. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Aquí se está refiriendo no solamente a los judíos únicamente, sino Sí. a todos, ¿verdad? Sino, dice, los hacedores de la ley, es decir, tanto judíos como gentiles. Ambos serán justificados. Así es, uno que lee la Biblia con sinceridad difícilmente va a llegar a la conclusión de que las obras están fuera del plan, digamos, que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Que los actos no importan, digamos. Uno lee la ley de Dios, los mandamientos, y uno se da cuenta de que los actos sí importan, de que hay que respetar, amar al prójimo. Esas son obras de amor, obras que nacen por la obra y la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, si somos sinceros, si leemos la Biblia, queremos imitar el carácter de Cristo, en ningún momento vamos a negar que en nuestra vida debemos mostrar obras de bien, obras que demuestran que Cristo mora en nosotros. No hay cómo decir que las obras no son parte de nuestra vida como cristianos. Mira esa enseñanza de que ya la ley no existe, que Cristo lo hizo todo y que no necesitamos hacer nada. Si yo creo eso, entonces no me voy a sentir culpable, porque si ya no hay ley, yo tengo que vivir como quiera y no soy culpable de nada. Ese y mensaje si no cauteriza la mente, sí, entonces la no voy a conciencia. buscar pues, a Y un ahí está la salvador. falsa seguridad, Ahí ¿no? está la falsa seguridad. Porque si yo no reconozco que soy culpable, si yo no reconozco que hay que obedecer, que hay que vivir de acuerdo a unas reglas, entonces no tengo ninguna culpa. Claro. Queridos amigos, para Dios no hay acepción de personas. Todos estamos involucrados en este camino. Lo único que el Señor está pidiendo de cada uno de nosotros es aceptar
es reconocer, y el Espíritu Santo quiere llevarnos al arrepentimiento. Y eso depende de ti y de mí, de nadie más. Esto es personal. Y todos, buenos, malos, altos, bajos, gordos, flacos, todo tipo de personas están involucrados en este proceso. ¿Cuál será la respuesta nuestra? Ya retornamos con Axiomas. Queridos amigos, hemos llegado al final y nos da gusto siempre estar con ustedes cada semana. Hemos estudiado la condición humana. Sabemos que el tiempo en comunicación es corto. No hemos tomado todos los tópicos, pero creemos que lo principal. Queremos agradecer al pastor Daniel. Pastor, gracias por su apoyo en este programa. Pastor, igualmente las gracias por compartir un poco de la palabra de Dios en esos minutos tan valiosos. También agradecer al pastor Alfonso Rodríguez. Muchas gracias, pastor. Un placer, un gusto y muchas bendiciones a todos nuestros oyentes. Así es, queridos amigos, vamos a seguir en la caminata en el libro de Romanos. La siguiente semana el título es Justificación por medio de la fe. Seguiremos hablando del personaje central de la palabra de Dios, Jesucristo. Hasta la próxima semana con Axiomas.